Amuletos para la prosperidad y abundancia. Todos queremos atraer pura cosa buena a nuestras vidas para tener la mejor suerte posible. Así que te daremos unas cuantas recomendaciones sobre tu amuleto ideal. Desde pequeños nos han dicho muchas cosas que nos dan buena suerte, pero es mejor que conozcas qué amuleto te funciona mejor y con cuál te puedes identificar en particular para atraer dinero y abundancia. En el video de hoy te presentaremos los amuletos para la prosperidad y la abundancia más eficaces y fáciles de usar. Te enseñaremos a aprovechar la energía que tienen estos objetos y su capacidad de atraer la prosperidad. Los expertos afirman que estos objetos desprenden una serie de energía que ayuda a cambiar nuestra aura y así mejorar nuestro presente. Pero recuerda que lo importante es creer, o si no, de poco y nada servirán. Tenemos una colección especial preparada para ti. Disfrútala de principio a fin, está muy interesante. Los amuletos de la suerte también pueden usarse de manera tal que puedan tener contacto con el cuerpo, como en collares o pulseras, y cargarán los mismos poderes consigo, es decir, contigo cuando los lleves. Número 1. Planta china del dinero. Es una planta muy simbólica del dinero. Sus hojas redondas asemejan a una moneda y su color verde representa el color de los billetes. Esta planta es originaria del sur de China, pero la puedes encontrar en cualquier floristería o tiendas chinas que vendan plantas. Es pequeña, así que es perfecta para tener dentro del hogar o en el trabajo. Esta planta atrae la riqueza y prosperidad a tu casa o a tu negocio. Número 2. Monedas chinas. Son especialmente poderosas, por eso son tan usadas en otros rituales para atraer la prosperidad. Estas monedas tienen un hueco cuadrado en el centro, que simboliza la puerta por donde entra la prosperidad a ti. Además, son también un amuleto de protección contra las malas energías y la envidia. Las puedes conseguir en una tienda de esoterismo o de Feng Shui. Consigue 3 y únelas con un lazo rojo. Llévalas siempre en tu bolso o en tu billetera, también en algún bolsillo de tu ropa. También puedes guardarlas en el mismo sitio que guardas el dinero de tu tienda cuando no estés trabajando, para que la energía se centre en el negocio y en el dinero que llegará. Ellas anuncian y atraen la abundancia monetaria e influyen en los proyectos y negocios que tengas. Por ello es muy buen amuleto si lo tuyo es emprender. Número 3. La herradura es uno de los más universalmente conocidos amuletos de la suerte, prosperidad y abundancia. A pesar de tener muchas cualidades, hasta el día de hoy hay controversia sobre cómo se debe utilizar. Todos coinciden que debe ser encontrada casualmente o recibirla como regalo, y que debe ir colgada encima de la puerta principal o de la casa o negocio, en el lado del interior, pero todavía no hay acuerdo en qué posición colocarla. Algunos sostienen que la herradura debe ir colgada con las puntas hacia abajo, para que la prosperidad y la abundancia se derramen y baje hacia los moradores. Otros sostienen enfáticamente que debe ir las puntas hacia arriba, ya que la forma de U de la herradura es el contenedor que recibe toda la abundancia material y la almacena para que su dueño siempre la tenga disponible. Por último, otras personas señalan que debe estar colocada de costado con las puntas mirando hacia la izquierda, pues de ese modo simboliza el cuarto creciente de la luna y toda fortuna siempre estará permanentemente en crecimiento y aumento. Su poseedor ganará salud, fortaleza, felicidad y abundancia. De la forma que tú creas conveniente y te sientas identificado y lo hagas con fe, estamos seguros que te va a resultar. Número 4.
Pez carpa dorada o koi. El pez dorado o los koi se utilizan para atraer dinero como un imán. Es un gran regalo para alguien que desea que reciba abundancia y riqueza. Colócalo en el sector norte o sureste de la casa o de tu negocio. Número 5. Los elefantes son usados para la fortaleza. Ellos también te brindarán una protección de la envidia y otras energías negativas. Se colocan en la entrada de las casas o de negocios, posiblemente derivado de Ganesha, el dios hindú con cabeza de elefante. Este talismán llega a nuestros días como un elefante con la trompa alzada y enrollada, en donde debes colocar un billete y dejarlo allí sin gastarlo. Al mes lo gastas y lo cambias por otro para tener siempre dinero en tu casa. Los amuletos de la suerte de elefantes no solo atraen dinero, sino que proporcionan fortaleza física y espiritual, gran memoria, cuidados y fidelidad familiar, sentido del honor, orgullo, paciencia y templanza. Se lo considera un símbolo para una larga vida llena de buena suerte y felicidad. Número 6. Maneki Neko. Este es el verdadero nombre del gatito que no para de mover la patita delantera. Muchos creen que es un saludo, pero en realidad se trata de una cordial invitación al lugar. Debes saber que, según cual sea la pata que tiene levantada, cumple una función determinada. Si es la izquierda, atrae visitantes, es decir, clientes para tu negocio. Pero si son ambas patas, entonces tiene la capacidad de proteger tu comercio de todo lo negativo. Por último, si solo es la derecha, te ayudará a atraer dinero. El búho se asocia al conocimiento intelectual, al saber, al estudio, pero también se lo considera uno de los amuletos de la suerte de gran poder, fundamentalmente de la fortuna económica. El amuleto del búho ayuda a tener dinero, pero su intención verdadera es que tú accedas al conocimiento y la sabiduría intelectual. Por ello es que te facilita lo económico para que no te distraigas ni ocupes del mundo material y te dediques de lleno al saber. Además, con conocimiento, el dinero lo harás más fácil. Número 8. Con un poder protector similar al ojo turco, la mano de Fátima es una mano con los dedos señalando hacia abajo, acompañada de un ojo protector. Se le llama Hamza, que significa 5 en árabe, y es un número de buena fortuna y suerte para los musulmanes. Es un amuleto protector de la envidia, el mal de ojo y las energías negativas, pero que también ayuda a potenciar la paciencia y fidelidad. Trae buena fortuna a quien la posee y le brinda fuerza y bendiciones para su vida. Número 9. El Ekeko. Esta figura es el guardián personal y para los hogares más populares de la región de los Andes. Se trata del dios aymara de la buena fortuna y de la abundancia. El Ekeko es una figura de cerámica pintada con colores vistosos que transporta colgando de sus brazos y hombros diminutas bolsas con tabacos, cereales y billetes que propician la prosperidad material para su dueño. Cuando le pedimos un deseo, debemos colocar lo que deseamos colgando de él, pero la condición para que nos cumpla el pedido es hacerlo fumar, por lo que se le suele colocar un cigarrillo encendido en la boca, donde tiene una cavidad dispuesta para ello. Esto especialmente se debe hacer los días viernes, pero tiene su cara negativa. El Ekeko es celoso y posesivo, especialmente si hay una joven soltera en la casa. Él se siente dueño, se enamora de ella y ahuyenta a los pretendientes que la joven pudiera tener. También, si los viernes no se le da de fumar, puede traer desgracia a su dueño o al jefe de la familia. Número 10. El Buda feliz. Se lo llama también el Buda que ríe. Se lo considera una figura dadora de mucha buena suerte.
prosperidad y abundancia. Es un símbolo de felicidad, amabilidad y alegría inocente. Se dice que hay que rascarle la pancita para que nos traiga riqueza, y es muy frecuente verlo en tiendas y comercios para atraer el dinero. Luego de conocer cuáles son los amuletos más populares y conocidos para atraer abundancia y prosperidad, cuéntanos con cuáles te identificas, cuáles usas y cuáles usarás. Ya sabes que utilizar estos amuletos, estés donde estés, sin importar cuáles sean las circunstancias, te favorecerán siempre. Si llegaste hasta aquí, te agradecemos muchísimo. Si quieres ser el primero en recibir nuestros nuevos e interesantes videos, suscríbete a nuestro canal. Es gratis y lo será por siempre. Que estés muy bien. Hasta la próxima.